Soto Antaki, Ciudad de México, 1976. Es autor de Casa Damasco, 2013. Estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha vivido en Nicaragua, España, Libia, Siria y México. Colabora con distintos medios tratando temas relacionados con Medio Oriente, cultura y política. Y Luis Muñoz Oliveira, nació en la Ciudad de México, es filósofo y escritor. Ha colaborado con varias revistas, entre ellas Letras Libres y Día 7. Es investigador del CIAR y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de la novela Bloody Mary. Entre sus libros más recientes se encuentra Resaca y La fragilidad del campamento, un ensayo sobre el papel de la tolerancia. La Carta del Verdugo es la historia del último verdugo francés, ¿no? El último encargado de accionar la guillotina, que lejos de pensar que esa era una chamba del siglo XVIII, ¿no? Es un hombre que pierde su trabajo en 1981, la última ejecución en Francia fue en 1977, y la Carta del Verdugo cuenta justo la historia de ese hombre, que era el último encargado de accionar el aparato. Y al final, la realidad, más que un asunto sobre la guillotina, es una historia personal sobre este hombre y sus amores cuando siente que está a punto de acabar su vida. Y la Carta del Verdugo se llama así porque justo es eso, ¿no? Son 270 páginas de pretexto para contar las últimas 3 líneas que se encuentran en el libro. El verdugo al final simboliza la muerte en prácticamente cualquier cultura del mundo. Entonces, ¿qué tiene que decir la muerte a la mujer a la que ama antes de morir? Por la blanca arena que lava el mar, supe que su huella no vuelve más. Para recostada, arrullada en el campo de la caracola marina, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Sabe Dios que angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el campo de la caracola marina, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Vamos a tener un par de tropiezos los próximos 5 minutos, Luis y yo, porque es realmente complicado normalmente enfrentarse a un auditorio, pero cuando uno se enfrenta a un auditorio después de que escuchó cantar como cantó su compañera, es muchísimo más. En la escuela de cine yo tenía un maestro fantástico que esa parte de él es una de las razones por las que termino escribiendo. Y es alguien que ha sido muy importante en mi vida tanto en cine como en literatura. Su nombre es Eliseo Alberto. Es un escritor cubano que murió hace un par de años. Posiblemente su libro que más me gusta se llama Caracol Beach. Le pediré a David que se los recomiende y ojalá lo puedan leer. Y poco antes de que muriera, Eliseo, que le decíamos líchidos, pero queríamos, me dijo que hay 2 tipos de cubanos: los cubanos que saben bailar y cantar y los cubanos que saben escribir. Transporto acá un poco esa frase
porque me siento totalmente análoga a lo que acabamos de pasar, porque yo sería incapaz de cantar como lo haces tú. Posiblemente por eso escribo. Posiblemente me gustaría cantar. Nos encontramos aquí hace creo que un año y cacho, no sé si que tantos de ustedes estaban acá, para hablar de un libro en particular, Casa Damasco, que fue mi primera novela. Y ya habían leído ustedes, muchos de ustedes habían leído el libro, lo cual fue algo distinto a las cosas que la mayoría de los autores normalmente hacemos cuando nos enfrentamos a un auditorio. Porque cuando nos enfrentamos a un auditorio queremos vender los libros, queremos convencer al público que lo lean. Y cuando uno se enfrenta a un auditorio que ya leyó el libro, resulta que tiene poco de hablar del libro, no había tanto que hablar, porque ya todos conocían la historia, ¿no? Entonces hablamos desde mis preocupaciones, sus preocupaciones, de por qué uno lee, por qué uno escribe. Y va a ser un poco distinto lo que vamos a hacer hoy. Primero porque soy como el borracho que se fue a una fiesta y le gustó la fiesta, entonces fue por sus amigos para que vayan con él al lugar donde estaba bebiendo. Entonces esta vez viene conmigo Luis Muñoz Oliveira, ¿no? Como otro borracho que viene con el primer borracho. Y si el próximo año volvemos a encontrarnos, estamos seguros que vamos a venir Luis, yo y algún otro, ¿no? Entonces, si bien el día del libro es un pretexto para que nos reunamos, dejémoslo en eso, en un pretexto nada más, porque todos los días podrían transformarse en esos días de los libros, ¿no? Y la razón por lo que les digo esta cosa tan cursi, ¿no? Es porque, sobre todo la última vez que me vi con ustedes ahora, al menos en mi vida han cambiado muchas cosas, no sé qué tantas hayan cambiado en las vidas de ustedes, ¿no? Cuando los vi esa vez estaba a punto de salir una segunda novela, de la cual les voy a platicar en un rato, ¿no? Sale en las próximas semanas un ensayo, otro libro, no una novela, ahora me fui al ensayo, ¿no? Y Luis a mi lado, justo alrededor de esas fechas también, no faltaba tanto para que sacara su segunda novela, ¿no? Resaca. Y ya había sacado su ensayo, La fragilidad del campamento, ¿no? La fiesta que podemos organizar acá no es solo a partir de esos libros, sino a partir del acto de leer y del acto de escribir. Y por qué escribimos y por qué leemos. Ahora hay una gran ventaja para eso, teniendo a Luis a mi lado, porque Luis es filósofo, ¿no? Y los filósofos se hacen preguntas, ¿no? Y los que escriben también nos hacemos preguntas. Y entonces él, que es un filósofo y aparte es un escritor, se va a hacer muchas más preguntas que yo. Entonces le voy a ceder la palabra para que hable un poco. ¿Por qué me cedes la palabra? Sería la primera pregunta. No, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto compartir con el público pues las inquietudes de ustedes, las nuestras. Yo me acuerdo que, por ejemplo, alguna vez llegó a mis manos, no sé por qué, ni me acuerdo de qué editorial, las aventuras de Huckleberry Finn hechas cómic. Y era una cosa deliciosa. Y además justo en aquel entonces, estamos hablando de hace muchos años, en el canal 11 pasaban las aventuras, eran las aventuras de Tom Sawyer, no sé si tú la veías, que era una caricatura basada en este libro de Twain, que yo les recomiendo muchísimo. Luego ya me pude acercar al libro tal cual. Es un libro maravilloso, las aventuras de Tom Sawyer, que tiene a su amor Becky Larson y a su amigo Huckleberry Finn, que como es un vagabundo, la tía no le gusta que se junte con él, y la verdad es que tienen unas aventuras espectaculares. Ese es el libro que les cuento, entré o me acerqué a él primero como un cómic, pero luego me gustaba tanto que cuando ya lo pude leer, o ya no me daba miedo enfrentarme a libros sin dibujitos, fue uno de los primeros libros que tomé. Y yo creo que mi amor a la literatura se lo debo sin duda alguna a Mark Twain. Él es el que más me enseñó a disfrutar los libros. Y en ese sentido, lo primero que yo encontré, y va a sonar muy cursi, pero es la verdad, pues en un libro de aventuras, lo primero que me emocionó fueron las aventuras. Y entonces, durante muchos años yo buscaba en los libros aventuras. Por eso me gustaba también un autor que pues me sigue gustando, es Emilio Salgari.
Y me gustaban muchísimo las aventuras de piratas en el mar ahí del oriente, ¿no? El famoso Sandokan y Detesto los piratas. yo no, bueno, él detesta a los piratas de libros, pero porque piratean sus libros, pero los piratas, a mí las aventuras de piratas me gustaban muchísimo. Y entonces allí entra un segundo autor que me emocionaba, me sigue emocionando, pero me emocionaba mucho, que es Stevenson. Él tiene una novelita muy corta que se llama La Isla del Tesoro, que es muy famosa y le han hecho muchas películas, seguramente la han visto, pero es otra vez un muchacho que escucha a un capitán malo en su posada decir que tiene el mapa de un tesoro, y entonces se muere el capitán, se roba el mapa y arma un equipo y se van en busca de la Isla del Tesoro. Entonces, al menos en mi caso, y yo no estoy diciendo que así tiene que ser siempre, porque sería un error creer que todos tenemos que caminar los mismos caminos. A mí lo que me acercó a la literatura y lo que me emocionaba y el primer gusto que tuve por leer, el primero, porque luego uno va desarrollando otros, fue buscar aventuras. Y esos son los dos primeros autores que yo les puedo decir que me emocionaban muchísimo. Mark Twain y sus aventuras de Huckleberry Finn y de Tom Sawyer, y Stevenson y sus piratas, ¿no? Especialmente la Isla del Tesoro. Es decir, uno no puede estar leyendo porque lo obligan a leer, uno tiene que leer porque le gusta leer, y entonces lo que tenemos que desarrollar es justamente el gusto por la lectura. En ese sentido, después de que me gustaron las aventuras, pues fui viendo otras cosas, uno va descubriendo qué más le gusta, ¿no? Y cuando uno se vuelve adolescente, al menos en mi caso, pues empecé a decir, ¿cómo te pueden gustar las aventuras? Ya eres demasiado grande para estar con los piratas, como a Marwan le molestan, o con Huckleberry Finn, que es un niñito que va a la primaria y se enamora de su compañera rica por dinero, no rica por rica, ¿no? Y entonces empecé a descubrir otro tipo de literatura. Y en ese momento fue quizá la primera vez que me enamoré de un escritor mexicano que se llama Jorge Ibargüengoitia, que además cuando me enteré que estaba muerto fue triste. Yo veía la foto en la contraportada de Jorge Ibargüengoitia y veía su nacimiento y decía, no, pues este señor sigue vivo, ¿no? Y ahí empecé a encontrar otro tipo de aventuras, porque al final la literatura siempre está llena de aventuras, aunque no sean de piratas. En el caso de Ibargüengoitia, pues eran, por un lado, aventuras un poco más picantes, quizá un poco sexuales, y por el otro lado, pues políticas. Y justamente en ese momento de la vida, pues eran dos cosas que a mí me interesaban mucho. Por un lado, las chicas, y por otro lado, la política. Y entonces Ibargüengoitia era el candidato perfecto para que a mí me gustara en ese momento de mi vida leerlo. Y entonces cuando descubrí en mi casa ahí, porque mi papá lo había leído, la primera novela que leí de Ibargüengoitia, que se llama Dos Crímenes, yo estaba fascinado y creo que me encerré, pero además estaba de vacaciones, 2 semanas a leer casi todo lo que pude encontrar de Ibargüengoitia. Cerca de mi casa había un Sanborns y afortunadamente Sanborns vendía se debe seguir vendiendo los libros de Joaquín Mortiz, donde estaba publicado Ibargüengoitia, y entonces yo terminaba una novela, iba corriendo al Sanborns, me compraba otra novela, regresaba a mi casa y así estuve encerrado, yo creo, 2 semanas leyendo Ibargüengoitia, fascinado. Y quizá fue la primera vez que hice el giro entre leer y pasar a escribir. Fue la primera vez que dije, esto que está haciendo este señor a mí me gusta. Yo debo haber tenido 14, 15 años, y entonces empecé a escribir novelas al estilo Ibargüengoitia, que se perdieron en el camino, no sé dónde están. Pero entonces ahí, y ya para darle la palabra a Marwan, nació este nuevo amor. Cuando te gusta leer, ya no solo porque te gusta leer, sino porque además te gusta escribir, ya descubriste un vínculo que va a ser muy difícil de romper. Porque cuando tú quieres plasmar algunas ideas, siempre es bueno ver cómo los demás plasmaron esas ideas. Porque al final de cuentas, las historias que podemos vivir los seres humanos no son tantas. Son historias o de amor, o de dolor y luto, o de envidia, o de celos. Y no habrá mucho más. Lo que importa es cómo las contamos, en qué circunstancias las contamos. Y entonces siempre es bueno, y yo creo que Marwan hará lo mismo. Cuando yo estoy escribiendo una novela donde
lo importante o el motor, lo que mueve a los personajes es, por ejemplo, la venganza. Pues entonces me gusta ir a leer novelas de venganza para ver cómo los autores han abordado el tema. Y entonces, como ven, ahí ya sale otro amor, pero eso ya será la tercera etapa de mi amor con la literatura. Ahora voy a cambiar un poquito el tono para contarles un poco de una novela de Luis, donde tenemos a un filósofo y donde se mezcla ese filósofo que se pregunta cosas con la construcción de una novela totalmente de ficción. Cuéntanos de qué va Resaca. Esta es Resaca, que al final alguien se llevará este libro, no sé cómo leo, no sé, pero Resaca es la triste historia de un médico que se queda sin su mujer porque se va con otro, sin su hija porque se va a estudiar a otro país y sin su gata porque se muere. Se muere por los propios descuidos de este médico que se sentía desconsolado porque lo había dejado su mujer y también lo había dejado su hija. Entonces se descuida y la pobre gata se muere por esos descuidos, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues este médico se tiene que reinventar, porque de pronto se siente completamente descarrilado, siente que su vida ya no va hacia ningún lugar, y entonces a sus 40 y tantos años él se da cuenta que está en el mismo nivel que está su hija de 18, es decir, no sabe qué quiere hacer con su vida. Y bueno, y eso surgió porque yo estoy convencido de que es mentira que las personas de pronto encuentran qué quieren hacer con su vida y ya no hay vuelta atrás y ya no puede haber ningún otro momento de crisis en el que diga, no, yo ya sé qué quiero hacer con mi vida y no le voy a dar ningún giro. Al contrario, a mí me parece que quizá la primera crisis vital llega en la adolescencia, pero esas no se van nunca. Los seres humanos siempre nos estamos preguntando si lo que estamos haciendo en ese momento o lo que tenemos planeado hacer en los próximos años es lo que de verdad queremos hacer. Y ese, pues, me parece que es uno de los grandes dramas de la condición humana, ¿no? Los humanos somos seres que hablan, que se cuentan historias, que se enamoran y que se mueren. Y eso lo que genera es que tenemos, pues, un tiempo de vida limitado y tenemos que escoger qué hacer con él. Pero sucede que no es como ir a pedir una hamburguesa y ya que pediste la hamburguesa no hay nada más que comerse la hamburguesa. La vida más bien se trata de ir pidiendo muchas cosas a lo largo de su paso. Entonces ese era el drama al que yo quería someter a mi personaje. Y ¿ven lo que sucede cuando les gustan los piratas? Y Pablo, que así se llama este médico, pues encuentra una salida bastante curiosa, se vuelve filósofo callejero. Es decir, se deja la barba, se viste con túnica romana o griega y sale a la calle a convencer a las personas de que vivan de manera diferente, ¿no? Entonces es un filósofo, es un parroquín, es un merolico. Y entonces él cree que encontró el nuevo camino de su vida, pero otra vez los acontecimientos del destino pues lo llevarán a otro paradero, ¿no? Que ese será el desenlace de la novela, que no se los cuento para que lo averigüen. La literatura, y esto es importante que se den cuenta, igual que las palabras, no solo se trata de contar lo que es la vida, muchas veces inventan la vida. Antes del Quijote no había Quijote, hoy hay Quijotes en todos lados, por decirles un ejemplo. O para poner un ejemplo más fácil, ¿qué fue primero? ¿La vueltecita que dan los jugadores en la PlayStation o la que dan los jugadores en la cancha? Yo estoy seguro que hay muchas jugadas que hoy día hacen los jugadores que las aprendieron del PlayStation. El PlayStation inventó jugadas, igual que la literatura inventa personajes.
Hay muchas personas que se convierten en personajes gracias a la literatura y al revés también. No estoy diciendo que todo lo inventa la literatura. Napoleón fue antes que los Napoleones de la literatura, pero el Quijote fue antes que los Quijotes. Me he llevado a un punto que seguramente me hizo vender menos libros, porque en alguna presentación yo decidí sí contarles el final de la novela, ¿no? No importa, ¿no? Porque lo que apasiona en un segundo nivel, no es el de qué se trata, sino el cómo está escrito, ¿no? Y ahí entra un poco esa forma de leer de la que cuenta Luis ahora, ya como escritor, cómo lee, ¿no? Esa disección de las cosas, esa es la trampa a la que yo me refiero, ¿no? Esa es la que te permite ligar. No te atrapa, ¿no?, que tal tipo mató a otro, ¿no? Mató a otro, veamos el periódico, se matan todo el tiempo. Lo que sí nos puede atrapar es cómo ese personaje saca su espada, lo pone contra una pared, le dice no sé qué cosas, ¿no?, y lo mata, ¿no? Lo que importa es el cómo. Esa es la trampa, ¿no?, de la literatura. Y eso es... El cine, pues sin duda alguna, está lleno de historias, mucho de aventuras, otro tanto de acción, etc. La historia misma es un cuento. Muchas veces sobre el mismo evento histórico se cuentan cosas distintas y los historiadores están peleando sobre si sí o si no, si cuál es la versión adecuada. Bueno, son historias que nos vamos contando. La historia de México, como se las enseñan en los libros, pues es la historia de México contada desde un punto de vista. Hay muchos elementos que no están ahí incluidos, obviamente, por muchos motivos, unos políticos, otros porque no caben. Tampoco podemos contar todo lo que sucedió en los años que tenemos como nación independiente y todo lo que sucedió antes de que fuéramos una nación independiente. Pero si ustedes van revisando qué sucede, por ejemplo, en las comidas familiares los domingos, pues se cuentan historias, se cuentan qué hicieron en la semana y obviamente les gusta más escuchar al que tiene una historia más divertida. Y al que tiene la historia más divertida le dicen, ay, cuéntala de nuevo, cuéntame de nuevo la historia. Pues eso es el inicio de la literatura.